Solene Rodríguez se despertó antes de que apareciera el sol. La habitación aún estaba sumergida en la oscuridad cuando abrió los ojos y el silencio de aquella mañana dentro de la mansión tenía un peso diferente, del tipo que avisa sin palabras que el día no sería común. Tía Valencia de Nobrega le había pedido personalmente que se encargara de todo, los arreglos, el almuerzo, cada detalle, y Solene sabía que no había margen para errores. Pero había algo más en ese día. Era su cumpleaños. Estaba cumpliendo 25 años. Se levantó, acomodó el vestido del uniforme azul de trabajo sobre el cuerpo y salió de la habitación. Era bonita de una forma que no necesitaba anunciarse. Cabello largo y oscuro, ojos azules de una claridad casi perturbadora, una belleza serena que hacía que las personas miraran dos veces. Caminó por los pasillos de la mansión hasta que llegó a la cocina. Felipa estaba allí esperándola. Era la gobernanta. Tenía el cabello gris recogido en lo alto de la cabeza y usaba siempre un vestido negro. Y a su lado estaba Gertrudes, la cocinera más antigua de la casa. Ella sostenía con ambas manos un pequeño pastel adornado con fresas rojas, con una sonrisa amplia y orgullosa estampada en el rostro. Solene las miró y sintió el pecho apretarse de gratitud, porque esas dos mujeres eran su verdadero sostén en el mundo. Su madre se había ido 20 años atrás, llevada por una fuerte fiebre que no dio tiempo de combatir, y desde aquel día, Felipa y Gertrudes la habían acogido y cuidado con una dedicación que ningún título podría nombrar. Ellas eran todo lo que tenía, y significan mucho para ella. Solene caminó hacia ellas y las abrazó con fuerza, y Felipa la sostuvo con ese calor de madre que nunca necesitó ceremonia para existir. La gobernanta la miró con los ojos húmedos y dijo con la voz quebrada: «Tú merecías una gran fiesta hoy, mi niña». Solene sonrió, una sonrisa genuina que llegó a los ojos, sostuvo el pastelito que Gertrudes le extendía con orgullo y respondió, bajito: «Estoy feliz de tenerlas conmigo». Gertrudes sonrió y dijo enseguida: «Vamos a comer el pastel antes de empezar a trabajar». Las tres se sentaron a la mesa de la cocina mientras el día aún apenas nacía allá afuera. Gertrudes sirvió café caliente en las tazas blancas que humeaban con calor, y Solene comió el pastel de fresa, su favorito, y miró a esas dos mujeres y pensó que tenía mucha suerte de tenerlas a su lado. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir que es una enorme alegría tenerlos aquí una vez más. Quiero saber de ustedes. Cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito del mundo están viendo el canal Amor y Romance de Época y qué están haciendo en este momento mientras nos escuchan. Cada comentario de ustedes llena mi corazón de una forma que no consigo explicar con palabras, porque saber que están aquí del otro lado hace que cada historia valga mucho más. Hoy vamos a hablar de un duque que salió de casa con un compromiso en las manos y un destino ya trazado. Iba a conocer a su prometida, cumplir con lo que la corte esperaba de él y volver con todo resuelto. Pero la vida tiene una manera muy particular de desarmar los planes que creemos tener bajo control, porque dentro de aquella mansión, entre los corredores y las cocinas, había una mujer de ojos azules y alma noble a la que el mundo había decidido tratar como invisible, y cuando los ojos de aquel duque la encontraron, nada volvió a ser como estaba previsto. Una historia sobre un amor que nace donde nadie lo esperaba, que desafía lo que la sociedad impone y que lucha con todo lo que tiene por quien merece ser amado de verdad. Esta historia te va a emocionar y sorprender porque tiene mucho amor, giros inesperados y mucha emoción. Si amas historias que te hacen sentir, que te ponen la piel de gallina, que te recuerdan que el amor verdadero existe y llega cuando menos lo esperamos, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque cada historia a la que me dedico está pensada y escrita para llegar a tu corazón. Y la de hoy, te lo prometo, no te va a dejar indiferente. Solene había nacido allí, en esa misma mansión, hija de una empleada con el marqués Otavio de Gusmão, hermano de Valencia. Gusmão era viudo cuando se involucró con su madre, y la sociedad jamás habría aprobado esa relación,
pero vivían juntos sin casarse, y Ottavio no retrocedía ante nada de lo que había elegido con el corazón. Cuando Solene cumplió 5 años, la fiebre se llevó a su madre en pocos días, y la mansión perdió su luz más verdadera. Fue entonces cuando llegó Valencia, la misma hermana que había criticado la relación del hermano mientras él vivía, pero que también había quedado viuda y necesitaba un techo. Entonces llegó con sus hijos Cristina y Alexandre, trayendo toda la frialdad de quien pide ayuda sin jamás reconocerlo. Ottavio fue claro con ella desde el primer día. Solene era su hija y tenía que ser respetada. Ottavio pagó estudios, clases de piano, etiqueta, y dejó bien claro que la niña no sería tratada como inferior. Valencia fingía aceptar porque necesitaba la protección del hermano para sobrevivir. Cuando Solene cumplió 15 años, Ottavio cayó del caballo durante una cabalgata. Pasó meses acostado en una cama, sin poder levantarse, sin mejora, hasta que en un amanecer frío, simplemente, ya no despertó. Aquel día Solene vio todo lo que era bello y colorido en su vida desaparecer de una sola vez, como si alguien hubiera apagado la única luz de la habitación y cerrado la puerta por fuera. El abogado llegó a la mansión días después, se sentó a la mesa de la sala principal con el documento en las manos y leyó el testamento en voz alta para todos. Todo lo que el marqués Ottavio de Gusmão poseía había sido dejado a Valencia, su única hermana viva. Propiedades, dinero, toda la mansión. El nombre de Solene no aparecía en ningún lugar de aquel papel. Felipa y Gertrudes quedaron desconfiadas desde ese primer momento, pues conocían al marqués y sabían el amor que él sentía por su hija. Entonces las dos esperaron el momento correcto, y cuando la mansión estaba en silencio, accedieron al documento que el abogado había dejado registrado en los archivos de la casa y leyeron cada línea con cuidado, buscando algún error, alguna omisión, alguna brecha. Pero no había nada. Todo estaba escrito con claridad, firmado y sellado. Valencia era la única heredera, y Solene no había recibido nada. Valencia no perdió tiempo. Llamó a Felipa y dijo con frialdad que la niña sería enviada a un orfanato, pues no había razón para mantenerla en la casa. Fue entonces cuando Felipa se puso de pie, miró a Valencia a los ojos y pidió que la dejara quedarse, argumentando que Solene trabajaría en la casa junto con ellas y no sería una carga para nadie. Valencia pensó por un instante y cedió, pues sabía que Solene aprendía rápido y podría ser útil. Y útil lo fue. Felipa y Gertrudes enseñaron a Solene todo lo que sabían, cada rincón de la mansión, cada tarea, cada responsabilidad, y ella absorbió todo con una rapidez que sorprendía. Con el paso de los años, Valencia fue percibiendo que podía confiar a Solene las tareas más delicadas e importantes de la casa, como por ejemplo cuidar personalmente de todo en aquel gran almuerzo de ese día. Cristina iba a comprometerse con el duque Francisco Montemor, y Valencia había llamado a Solene algunos días antes y había sido directa. Los arreglos de flores, el almuerzo, la mesa puesta con el servicio dorado, y la propia Cristina arreglada y presentable, todo necesitaba estar perfecto. Solene escuchó, asintió, e hizo exactamente lo que se le pidió, porque era lo que siempre hacía. Ella cuidó de cada detalle de la casa con las manos que conocían aquella mansión mejor que cualquier otra persona. Y cuando todo estaba en su lugar, subió hasta la habitación de Cristina para ayudarla a arreglarse. Se quedó de pie detrás de la prima, pasando el peine fino por su cabello con paciencia, sujetando los mechones con cuidado, cuando Cristina miró su propio reflejo en el espejo con una sonrisa satisfecha y dijo: «Solene, el duque es tan guapo. Creo que está enamorado de mí». Solene continuó, peinando y respondió con calma: «Seguro que sí lo está». Pero entonces Cristina la miró por el espejo con una sonrisa diferente, afilada, y dijo: «Debes morirte de envidia, ¿verdad? Tío no te dejó nada. Yo me quedé con tu habitación, y hoy estaré comprometida con un hombre noble».
Solene se detuvo por un segundo, la miró en el espejo y respondió solamente: «Estoy feliz por usted. Ahora necesito terminar su cabello». Después de arreglar a Cristina, bajó a la cocina con ese peso de siempre, guardado dentro del pecho. Gertrudes estaba de pie al lado de la estufa y apenas vio a Solene entrar por la puerta, dejó lo que estaba haciendo y la miró con atención. «¿Está todo bien?», preguntó la cocinera secándose las manos en el delantal. Solene se apoyó en la encimera, suspiró hondo y respondió: «Cristina no mide sus palabras conmigo». Gertrudes soltó el paño, caminó hasta ella y dijo con firmeza: «No le hagas caso». Y antes de que cualquiera pudiera decir algo más, un murmullo afuera interrumpió la conversación. Oyeron voces que venían del patio y el sonido inconfundible de ruedas pesadas sobre la grava de la entrada. Las dos se miraron entre sí y corrieron hacia la ventana de la cocina que daba al frente de la mansión. Una gran carruaje se había detenido en el patio de entrada. Era lujosa, de madera oscura adornada con escudos dorados que brillaban bajo el sol de la mañana, tirada por caballos negros de crines bien cuidadas. La portezuela se abrió y primero bajó un hombre alto, de hombros anchos y cabello pelirrojo que atrapaba la luz como cobre pulido, fuerte y guapo, de una forma que no necesitaba esfuerzo para ser notado. Justo detrás de él bajó una señora de cabello rojo y porte altivo, que por la forma y el parecido debía ser su madre. Gertrudes se quedó mirando con los ojos muy abiertos, se apoyó despacio en el alféizar de la ventana con una sonrisa traviesa y dijo bajito: «Un día tu príncipe encantado también llegará así, en carruaje para rescatarte». Solene rió con ligereza y respondió: «Vamos a trabajar en vez de quedarnos aquí soñando, Gertrudes». Pero sus ojos volvieron una última vez hacia el patio. Francisco Montemor estaba de pie bajo el sol, mirando la fachada de la mansión con esa calma de quien sabe dónde está y a qué ha venido. Había llegado para pedir la mano de Cristina oficialmente. Ella se casaría, tendría hijos, tendría una vida buena y segura, y Solene se quedaría allí como siempre se quedará. Respiró hondo, tomó una de las bandejas con firmeza y fue hacia la sala. Esa era su vida ahora, y ya había aprendido a no esperar que fuera diferente. Entró en la gran sala y encontró a todos de pie conversando en grupos. Alexandre estaba al lado del duque, gesticulando con el entusiasmo de quien quiere causar buena impresión. Cristina permanecía un poco apartada, con las manos juntas delante del vestido y una sonrisa contenida, fingiendo ser una mujer recatada y tímida de buenos modales, tan diferente de la Cristina que Solene conocía en los pasillos de la mansión. Solene circuló por la sala en silencio, acomodó las últimas copas sobre la mesa, alineó las servilletas con precisión, y entonces se acercó a Valencia y dijo con voz discreta: «Señora, la mesa está lista». Fue en ese exacto momento, en ese gesto simple de una empleada cumpliendo su función, cuando levantó los ojos y lo encontró mirándola. Francisco Montemor tenía los ojos verdes, claros como hoja nueva, y estaban posados directamente en ella, con una atención firme y presente. Entonces hizo algo que ningún noble había hecho antes. Inclinó levemente la cabeza en su dirección, en un gesto claro y respetuoso de saludo. Aquello era extraño. Los nobles siempre miraban a las empleadas como si fueran parte de las paredes, invisibles, sin nombre y sin rostro. Valencia miró a los dos por un instante y dijo: «Vamos al almuerzo». Los invitados comenzaron a moverse hacia el corredor. Solene retrocedió hacia un lado. Se quedó con los ojos bajos y las manos juntas sobre el delantal, dejando que todos pasaran junto a ella uno por uno. Cristina pasó con la sonrisa de quien acaba de ganar el mundo. Alexandre pasó sin mirar. Francisco Montemor caminó hacia el corredor con pasos lentos y seguros, y giró el rostro y la miró una segunda vez, no por distracción, no por accidente, con esa intención calma y directa de quien vio algo que no puede ignorar. Solene se quedó inmóvil después de que todos ya habían pasado. 25 años dentro de aquella mansión, 25 años aprendiendo a no ser vista, a no ocupar espacio,
a servir sin existir. Y en un solo día, en aquel día, los ojos verdes de un hombre que había llegado para comprometerse con otra mujer se habían posado en ella 2 veces con una atención que no sabía qué hacer. Solene se quedó allí parada, con el corazón haciendo una pregunta que no sabía responder. Ella ya lo había visto. ¿Pero dónde? Francisco Montemor era el duque de Casteluna, la capital, hijo único de una familia de Ciunda, título antiguo y nombre respetado en toda la corte. Creció dentro de una mansión llena de reglas y expectativas, pero había una regla en especial que él llevaba como un peso en el cuello desde que cumplió 20 años y se convirtió oficialmente en el duque. Su madre Margarida había dejado muy claro que hasta los 30 años él era dueño de su propia vida. Podía vivir como quisiera, ir a donde deseara, pero que después de los 30 necesitaría casarse y asegurar herederos para mantener el título en la familia. Francisco vivía en pie de guerra con su madre por eso. No era el matrimonio en sí lo que le molestaba, era la idea de casarse por obligación, por título, por conveniencia, como si una mujer fuera apenas una pieza necesaria en un juego que él no había elegido jugar. Él había admirado toda la vida el amor que su madre Margarida había tenido con su padre, el fallecido duque Antenor, 2 personas que se amaron de verdad durante todo el tiempo en que estuvieron juntos, y era exactamente eso lo que él quería para sí. Pero el tiempo pasó, él llegó a los 30 años y ese amor que buscaba no apareció. Margarida entonces tomó las riendas de la situación y comenzó a organizar bailes en la capital, recepciones, encuentros sociales, desfilando delante de su hijo a las hijas mejor nacidas de la corte. Fue en uno de esos bailes que Francisco conoció a Alexandre, un joven que vivía entre la capital y la provincia y que con el tiempo se convirtió en su amigo. Alexandre mencionó que tenía una hermana, educada, bonita, en edad de casarse, y en el baile siguiente la presentó. Cristina era rubia, bien vestida, tenía postura y sabía comportarse en una sala llena de nobles. Francisco se llevaba bien con Alexandre, y Cristina fue lo más cercano que él había estado a un interés real. La presentó a su madre, y Margarida quedó satisfecha. Francisco entonces dijo que se casaría con ella, pero que antes de oficializar el compromiso quería conocer mejor a su novia, como ellos vivían lejos. Margarida le dijo al hijo que los llamaría para hospedarse en su casa, pero Francisco quería saber cómo era la vida de su futura esposa en la provincia. Quería ver de dónde venía, cómo vivía, quién era de verdad fuera de los salones de la capital, y dijo que ellos 2 serían quienes se hospedarían en la casa de los Nobrega. Y así partieron hacia Monteverdejo para pasar unos días y él poder tomar su decisión. Y allí estaba él ahora, sentado a la mesa del almuerzo en aquella mansión, con personas que pronto formarían parte de su vida. La comida estaba siendo servida con esmero, los platos llegaban calientes y bien presentados, y Valencia conducía la conversación con esa sonrisa de anfitriona satisfecha. Pero lo que no salía de la cabeza de Francisco no era la comida ni la conversación. Era la mujer de ojos azules que estaba de pie al lado de la mesa, ayudando en el servicio, junto a una gobernanta mayor. Esos ojos azules, él tenía la certeza de haberlos visto en algún lugar antes, pero dónde y cuándo no conseguía recordarlo. Fue entonces cuando Alexandre se inclinó levemente hacia él y dijo con una sonrisa animada: «Francisco, si no estás tan cansado del viaje, quiero mostrarte la propiedad más tarde». Valencia aprovechó la ocasión y añadió enseguida: «Nuestras tierras son grandes, señor Montemor, y después del matrimonio el señor podrá usarlas para plantar lo que desee». Francisco miró a Alexandre con atención y luego dijo con calma: «Las tierras están sin plantaciones, Alexandre». Alexandre carraspeó, se acomodó en la silla y respondió: «La mano de obra anda un poco escasa por aquí, Francisco». Francisco lo miró con una ceja ligeramente levantada y dijo: «La capital no está tan lejos y allí hay muchos trabajadores buscando empleo. Creo que hay alojamiento en las tierras para trabajadores, ¿no?». Valencia percibió en ese momento que la conversación estaba yendo a un lugar peligroso
que Francisco podría empezar a hacer preguntas que ella no quería responder, y antes de que Alexandre dijera algo más que comprometiera todo, intervino con voz firme. «Hijo, no estés molestando al duque con esos asuntos. Están cansados del viaje y ciertamente quieren descansar después del almuerzo». Margarida, que había escuchado todo en silencio con esa atención discreta de mujer que no pierde ningún detalle, miró a Valencia con una sonrisa tranquila y dijo: «A Francisco no le gusta ver tierras vacías sin semillas, señora Nóbrega». Luego giró el rostro hacia su hijo y dijo con suavidad: «Pero tienen razón, hijo. Vamos a descansar más tarde, el viaje fue bastante largo». Francisco miró a Alexandre por un momento, y en esa mirada había una desconfianza silenciosa que guardó dentro de sí sin pronunciar. ¿Cómo esa familia tenía dinero si no estaba plantando? ¿De dónde venía la renta? Guardó la pregunta y volvió los ojos hacia Cristina, que estaba sentada frente a él, mirando el plato con un nerviosismo que claramente intentaba disimular y que no pasaba desapercibido. Francisco entonces se volvió hacia ella y preguntó con gentileza: «¿La señorita sabe tocar piano?». Cristina levantó los ojos del plato y sonrió con ligereza. «Sí sé. Después del almuerzo iremos a la sala y tocaré una melodía para usted». Francisco asintió y continuó: «¿Y qué más le gusta hacer?». Cristina lo miró por un instante, pareció ordenar los pensamientos, y entonces respondió con desenvoltura: «Me gusta cantar. Aprecio organizar pequeñas recepciones en la propiedad, seguir las nuevas modas que llegan de la capital y planear cada detalle de los bailes de la temporada. Creo que una casa bien conducida y siempre admirada es el mayor orgullo de una dama. Me gusta mantenerme informada sobre los eventos sociales, recibir visitas distinguidas, supervisar la elección de las telas para mis vestidos y asegurar que cada presentación mía esté a la altura del nombre de mi familia». Francisco la escuchó hasta el final, luego miró a su madre por un segundo. Cristina tenía todo, aquello que él siempre había dicho que no quería. Intentó una vez más: «Pero la señorita tiene algo más que le guste hacer, además de todo eso». Cristina lo miró con una sonrisa y respondió: «Sí tengo, señor. Prepararme para ser una buena esposa para mi marido». Francisco se rindió, bajó los ojos y se concentró en el plato. Claramente esperaban una propuesta de compromiso formal aún en ese mismo almuerzo, pero él no lo haría. No ahora. Después del almuerzo, todos se dirigieron a la sala principal. Cristina caminó hasta el piano con esa postura de quien está a punto de causar una buena impresión y se sentó en el banco con elegancia. Comenzó a tocar una melodía, pero no tardó en hacerse evidente que las teclas salían desafinadas bajo sus dedos, y cuando empezó a cantar la situación se volvió aún más clara. La voz salía torcida y sin afinación, y la melodía que debía encantar sonó como un esfuerzo generoso pero frustrado. Francisco permaneció sentado con la expresión controlada, el tipo de expresión que se aprende a mantener después de muchos años en salones de la corte, donde nadie puede saber lo que estás pensando. Margarida, a su lado, sonrió con delicadeza a Valencia durante toda la presentación. Cuando Cristina terminó y se giró en el banco con una sonrisa esperanzada y preguntó: «¿Le gustaría escuchar otra melodía, señor?». Margarida no dejó que Francisco necesitara responder. Con una gentileza impecable dijo: «Nos encantaría, pero creo que mi hijo necesita descansar un poco ahora. El viaje fue bastante largo». Valencia sonrió y asintió inmediatamente, salvando el momento con rapidez. Valencia entonces se giró y llamó: «Solene Felipa, por favor acompañen al duque y a su madre hasta las habitaciones que preparamos para ellos». Las dos mujeres se acercaron en silencio, y Francisco y Margarida las siguieron por los corredores de la mansión. El corredor era ancho, con el suelo de madera oscura que crujía levemente a cada paso, y las paredes llevaban cuadros de familia que Francisco recorrió con los ojos mientras caminaba. Llegaron al piso de arriba, donde dos habitaciones quedaban una frente a la otra, con las puertas cerradas.
Felipa se giró hacia Solene y dijo: «Yo mostraré la habitación a la señora Montemor Solene. Muestre la habitación al duque, por favor». Solene asintió, y entonces abrió la puerta de la habitación de Francisco y entró con él, y la luz de la tarde entraba por la ventana alta, iluminando el ambiente con ese tono dorado del final de la tarde. Había una bañera preparada al fondo, vapor subiendo suave, y en el armario abierto las ropas ya habían sido colocadas dobladas con cuidado. Solene se quedó de pie cerca de la puerta y dijo con voz serena: «Señor, ya dejamos un baño preparado para usted. Sus ropas ya fueron colocadas en el armario. Puedo pedir que alguien suba a ayudarlo si desea bañarse ahora». Francisco la miró por un momento, y en esa mirada había una atención que iba más allá de la respuesta que estaba a punto de dar. Entonces dijo: «Todo está perfecto, señorita». Hizo una pausa y añadió: «¿Cuál es su nombre?». Solene parpadeó por un segundo, extrañando la pregunta, y respondió: «Solene Rodríguez, señor». Francisco repitió el nombre bajito, como si estuviera probando su sonido, y dijo enseguida: «Solene, no hace falta mandar a nadie. Tomo mi baño solo». Ella asintió, y entonces él la miró con esa misma atención de antes y preguntó con naturalidad: «¿Tiene parientes en Casteluna?». Solene lo miró, levemente sorprendida, y respondió: «No tengo, señor, de mi familia soy solo yo». Francisco la observó por un instante y dijo despacio: «Tengo la impresión de que la conozco de algún lugar». Solene dio una leve sonrisa y respondió: «Creo que eso es imposible, señor. No frecuentamos los mismos lugares». Francisco asintió en silencio y Solene dijo con calma: «Siéntase a gusto, señor. Si necesita algo, solo toque la campana». Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de... Sí. Francisco se quedó de pie en medio de la habitación por un momento, escuchando los pasos de ella alejarse por el corredor. Había algo en esa mujer que él no conseguía colocar en el lugar correcto, una familiaridad que no tenía explicación, una certeza que crecía cada vez que la veía de cerca, los ojos azules, la forma en que se movía, la serenidad en el rostro. Él ya había visto eso antes, en algún lugar, en algún momento que no conseguía alcanzar en la memoria. Y ahora que la había visto de cerca en el corredor, con la luz de la tarde golpeando directamente su rostro, la certeza era aún mayor de lo que había sido en la sala del almuerzo. Él la conocía de algún lugar, y iba a descubrir de dónde. Mientras Francisco y Margarida descansaban en sus habitaciones en el piso de arriba, la mansión guardaba un silencio engañoso. En la biblioteca, Valencia estaba sentada a la mesa, frente a sus dos hijos, con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que estaba sintiendo. Alexandre estaba sentado en un sillón con los brazos cruzados, y Cristina sentada en el otro sillón con la barbilla levantada, intentando parecer indiferente a lo que estaba por venir. Valencia los miró uno por uno y dijo con voz cortante: «¿Qué están pretendiendo ustedes dos? ¿Arruinar este matrimonio?». Alexandre se movió en el sillón y respondió: «Mamá, yo quería que él viera las tierras y se entusiasmara. Casarse con Cristina significa que podrá expandir los negocios por aquí». Valencia respiró hondo antes de hablar, de la manera de quien está juntando paciencia que ya está casi en su fin. «Hijo, esas tierras están abandonadas desde que Otavio falleció», dijo Valencia con una frialdad calculada, mirando directamente a Alexandre. «¿Olvidaste que gastamos el dinero y no plantamos nada para generar más ingresos? Tú eres el hombre de esta familia y no lograste cuidar de eso». Alexandre abrió la boca para responder, pero ella no le dio espacio. «¿Qué crees que el duque va a pensar cuando vea todo aquello? Abandonado. Él no puede sospechar que estamos sin dinero». Hizo una pausa y luego giró la mirada hacia Cristina con la misma dureza. «¿Y tú, hija, qué idea fue esa de sentarte en el piano y cantar para él?». Cristina cruzó los brazos y respondió con un tono levemente defensivo: «Pero él me pidió que tocara, mamá». Valencia cerró los ojos por un segundo y dijo:
«No cantas bien, hija mía, y también tocas muy mal». Si él lo pedía, deberías haber dicho que preferías leer una poesía, algo así. «¿Tengo que pensar en todo por ustedes dos?» Alexandre miró a su madre y dijo, «Pensé que él pediría la mano de Cristina ya en el almuerzo». Valencia lo encaró. «Yo también creía que eso ocurriría, pero por lo visto va a esperar. Va a querer conocer mejor a Cristina, así que necesitamos impresionarlo. Y no vamos a equivocarnos nuevamente. ¿Entendieron?» Los dos asintieron en silencio. Valencia entonces se levantó, acomodó el vestido y dijo con firmeza, «Él necesita pedir tu mano, Cristina, y vamos a hacer todo para que eso suceda». La cena de esa noche fue conducida con mucho más cuidado que el almuerzo. Cristina leyó una poesía en la mesa, con voz modulada y postura correcta, y Alexandre habló con entusiasmo sobre los caballos de la propiedad, los únicos bienes que aún tenían y que todavía podían usar para causar una buena impresión. Valencia y Cristina usaron las joyas que quedaban, las últimas piezas que aún guardaban, y cuando Margarida vio el collar de esmeraldas en el cuello de Valencia, se inclinó levemente y elogió con genuina admiración la belleza de la pieza. Solene estaba en la sala como siempre, de pie al lado de Felipa, sirviendo la cena en silencio, con esa discreción que había aprendido a lo largo de los años. Pero cuando sus ojos se posaron en el collar de esmeraldas brillando en el cuello de Valencia, bajo la luz de los candelabros, algo se contrajo dentro de ella con fuerza. Ella conocía ese collar, conocía cada detalle de él, el cierre dorado, las piedras, verdes incrustadas una a una, el delicado diseño de la cadena. Su padre, el marqués Ottavio, había dado ese collar de regalo a su madre el día en que ella nació, y su madre lo había usado con un amor que Solene aún podía ver cuando cerraba los ojos. Después de que su madre murió, el collar había quedado en la caja de joyas del cuarto, y ahora estaba allí, en el cuello de Valencia, brillando como si siempre le hubiera pertenecido. Solene sintió la rabia instalarse dentro de su pecho de una forma que raramente ocurría, caliente y apretada, subiendo despacio por la garganta. Felipa estaba a su lado y percibió todo sin necesidad de mirarla directamente. Con un gesto discreto y firme, la gobernanta alcanzó la mano de Solene y la apretó con cariño, y luego le dio una mirada que decía todo sin necesidad de una sola palabra. Solene respiró hondo, cerró los dedos alrededor de la mano de Felipa por un segundo y dejó que la rabia bajara despacio, guardándola de nuevo en el lugar profundo donde vivía. La cena terminó, los invitados se retiraron a sus habitaciones y la mansión fue quedando en silencio, una habitación tras otra. Felipa fue a la cocina y despidió a Gertrudes, que había estado de pie desde el amanecer y merecía descansar. Quedaban apenas 2 ayudantes más en la cocina ahora, desde que Valencia había despedido a buena parte de los empleados de la casa para recortar gastos, y aún había mucho que ordenar antes de que la noche terminara, pero como ella casi no trabajó en la cocina, despidió a las mujeres también. Todas estaban cansadas. Solene comenzó a juntar los platos y organizar la cocina con esa eficiencia silenciosa de quien ya ha hecho eso tantas veces que el cuerpo trabaja solo. Felipa tomó un paño para ayudar a limpiar la mesa, pero Solene se detuvo y dijo con firmeza y cariño al mismo tiempo, «Ve a descansar. Estuviste de pie todo el día y no te vi sentarte ni una sola vez». Felipa la miró con esa sonrisa cansada y respondió, «No voy a dejar que te ocupes de todo aquí sola». Solene dio una sonrisa tranquila e insistió, «No tengo sueño. Ve a descansar, Felipa». La gobernanta se quedó quieta por un segundo. La miró con un cariño que no necesitaba palabras, y dijo bajito, «Pero hoy es tu cumpleaños». Solene la miró a los ojos y dijo apenas, «Ve a descansar, Felipa. Ya celebramos por la mañana, gracias». Felipa se acercó, la abrazó con fuerza y salió de la cocina, y Solene se quedó sola entre los platos y el silencio de la noche. Ella estaba juntando las vasijas cuando escuchó una voz detrás de sí. «¿Entonces hoy es tu cumpleaños?». Solene se giró de golpe, y Francisco Montemor,
estaba parado en la entrada de la cocina, sosteniendo una jarra vacía en la mano, con el cabello levemente despeinado y el saco abierto como quien acababa de levantarse de la cama. Ella se quedó inmóvil por un segundo y luego dijo con compostura: «Señor, usted podría tocar la campana y yo enviaría a alguien para atenderlo». Él levantó la jarra y respondió con simplicidad: «Vine a buscar un poco de agua». Hizo una pausa y añadió: «No respondió mi pregunta». Solene tomó la jarra de sus manos, fue hasta el aparador, llenó la jarra con agua y la devolvió diciendo: «Sí lo es mi cumpleaños». Francisco la miró y dijo: «Disculpe, escuché a la otra señora hablando con usted al salir. Mis felicitaciones». Solene asintió en silencio, sin hacer comentario. Francisco miró alrededor de la cocina con atención, recorriendo con los ojos los platos aún esparcidos, a las ollas en la estufa, la mesa por limpiar, y entonces preguntó: «¿Va a limpiar todo esto aquí sola? ¿Dónde están los otros empleados?». Solene respondió con naturalidad: «Los dejé ir a descansar. Fue un día agitado». Él miró alrededor una vez más y dijo con una observación directa: «Noté que hay pocos empleados para una casa tan grande». Solene sintió la advertencia sonar dentro de ella. Sabía que si decía cualquier cosa que comprometiera a Valencia, estaría en la calle antes del amanecer. Respondió con cuidado: «Los que tenemos se encargan del servicio, señor. ¿Desea algo más?». Francisco colocó la jarra sobre la mesa, la miró y dijo: «Solene, juro que me gustaría recordar de dónde la conozco. ¿Ya trabajó en alguna casa en la capital?». Solene lo miró por un instante. Ella también sentía eso, esa familiaridad inexplicable, pero no iba a decírselo. Respondió: «No, señor. Siempre trabajé aquí en la casa de los Nóbrega». Francisco no dijo nada más, pero tampoco se fue. En lugar de eso, comenzó a juntar algunas vasijas de la mesa con las manos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Solene abrió los ojos levemente y dijo deprisa: «Señor, ¿qué está haciendo?». Él respondió sin detenerse: «Señorita, no es porque sea un duque que no sé recoger un plato». Solene caminó hacia él y extendió la mano para tomar la vasija, y entonces ocurrió. Los dedos de él tocaron los de ella en el momento en que ella tiró de la pieza, un contacto breve y accidental que duró menos de un segundo, pero que ninguno de los dos fingió que no había ocurrido. Solene tiró de la vasija y desvió la mirada, sintiendo un calor que subió por el brazo sin pedir permiso. Los ojos de los dos se encontraron por un instante, y en ese silencio había algo que ninguno de los dos tenía nombre para dar. Solene recompuso la expresión y dijo con firmeza tranquila: «Es mejor que el señor vaya a acostarse. No sería bueno para mí ser vista con el señor en la cocina sola a esta hora». Francisco se quedó quieto por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego suspiró y dijo: «Entiendo, y no quiero causarle problemas. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches, señorita». Ella respondió: «Buenas noches», y él salió de la cocina, sus pasos desapareciendo despacio por el corredor oscuro. Solene puso las manos en el borde de la mesa y se quedó allí quieta, mirando el piso sin ver nada de verdad, con el corazón latiendo en un ritmo que no era el de siempre. ¿Qué estaba pasando? Un duque, que había llegado para comprometerse con su prima, que no la trataba como invisible, que aparecía en la cocina en medio de la noche y ayudaba a recoger platos como si los títulos no existieran. Solene sabía muy bien lo que Valencia haría si supiera de cualquier cosa, y por eso ella necesitaba alejarse, necesitaba evitar cruzarse con él, necesitaba guardar ese calor inexplicable en el mismo lugar profundo donde guardaba todas las otras cosas que no tenía derecho a sentir. Por la mañana temprano, Valencia llamó a Solene a la biblioteca. Cristina ya estaba allí, de pie cerca de la ventana con esa expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Valencia estaba de pie en medio de la sala, con las manos juntas delante del vestido, y fue directa. «Solene, ven aquí. Sé que cabalgas muy bien y tienes familiaridad con los caballos.
Y hoy, Alexandre y Cristina van a acompañar al duque hasta los establos. El problema es que mi hija no se preocupó por aprender a cabalgar. Miró a Ninomas, Cristina, que desvió la mirada hacia un lado con la barbilla levantada. Valencia volvió los ojos hacia Solene y dijo con una seriedad que no dejaba espacio para rechazo: «Entonces ve con ella hasta los establos, ayúdala a aprender lo básico. Luego ella vuelve, se cambia y sale con ellos». Se acercó a Solene y añadió: «¿Crees que puedes hacer eso?» Solene asintió sin dudar. «Claro que sí, señora», y se volvió hacia la prima. «Vamos, Cristina». Las dos salieron de la biblioteca lado a lado y siguieron por el corredor hacia la salida trasera. Cuando llegaron al patio y las puertas de la biblioteca quedaron lejos, Cristina miró a Solene con una sonrisa sarcástica y dijo: «Debes amar esto, ¿no es así? Cuando mi madre me menosprecia». Solene respiró hondo, la miró y respondió con calma: «Cristina, si ella te menosprecia, es porque tú lo permites. Cuando éramos más jóvenes, mi padre pagó clases de equitación para las dos, y tú no quisiste participar en ninguna». Cristina suspiró, pero no, respondió. Llegaron a los establos, donde Juan, el empleado que cuidaba de los caballos, las recibió. Solene le pidió que preparara 2 caballos, y luego se volvió hacia Cristina y dijo: «Este es Mirtilo. Es el más tranquilo de todos. Puedes confiar en él». Colocó la mano en el hocico del animal con la familiaridad de quien conoce cada caballo de ese establo por su nombre, y después ayudó a Cristina a subir, explicando con paciencia cómo sostener las riendas, cómo guiar, cómo mantener el equilibrio. Luego subió a su propio caballo con una ligereza y seguridad que venían de años de práctica, y las dos comenzaron a andar despacio alrededor de los establos. Cristina fue ganando confianza poco a poco, y en cierto momento soltó una sonrisa genuina y dijo: «Hasta que es divertido esto». Solene sonrió de vuelta, y por un breve instante, el aire entre las dos se volvió más ligero. Solene miró a su prima y pensó que, si tantas cosas no hubieran ocurrido, si Cristina no se empeñara en recordarle su lugar en esa casa cada vez que la vida daba una oportunidad, las dos podrían haber sido grandes amigas. Pero la vida había seguido el camino que siguió, y Solene había aprendido a no detenerse en pensamientos que no tenían a dónde ir. Continuaron cabalgando despacio, los cascos de los caballos levantando la tierra seca del camino, hasta que una voz llegó desde fuera de los establos. «Buenos días, señoritas. ¿Van a cabalgar y no me llamaron?» Francisco Montemor estaba de pie junto a la cerca con una sonrisa tranquila en el rostro, observando a las dos con esa atención calmada que era su marca. Cristina lo vio y se recompuso inmediatamente, sentándose más erguida en la silla con una sonrisa que encendió rápido. Francisco se volvió hacia Juan y dijo con naturalidad: «Prepara un caballo para mí, voy a cabalgar con ellas». Juan fue inmediatamente a preparar el animal, y Cristina aprovechó el momento. Miró a Solene y dijo en un tono que no dejaba margen para discusión: «¿Puedes volver al trabajo, Solene? El duque está aquí y va a acompañarme en la cabalgata». Solene acercó el caballo al de Cristina, se quedó a su lado y dijo bajito, con una urgencia discreta que solo Cristina podía oír: «Cristina, no sabes cabalgar. Es mejor decírselo». Cristina la miró con los ojos duros y respondió en un susurro firme: «Sí sé. Vete de aquí». Y entonces, en un gesto brusco de quien quiere terminar la conversación de una vez, Cristina tiró de las riendas con fuerza. Mirtilo sintió el movimiento inesperado, se asustó, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, salió disparado por el camino en galope abierto, llevando a Cristina sin que ella supiera cómo detenerlo. Solene no pensó, no dudó, no esperó. Apretó los talones contra el caballo y salió detrás de su prima a toda velocidad, dejando el suelo del establo atrás como una flecha. Francisco montó en segundos y salió detrás de las dos, y lo que vio delante lo dejó completamente atónito. Solene galopaba con una habilidad
y una precisión que no tenían nada de común. Inclinada sobre el caballo, ganando terreno sobre Mirtilo hasta lograr colocarse lado a lado con el animal en fuga. Con un movimiento seguro y rápido, alcanzó las riendas de Mirtilo y las sujetó con fuerza, controlando el caballo hasta que fue perdiendo el paso y deteniéndose. Francisco se quedó parado a algunos metros de distancia, mirando aquella escena sin poder apartar los ojos. ¿Quién era esa mujer? Cristina había perdido el equilibrio en el momento en que el caballo se detuvo y cayó al suelo, soltando un gemido. Solene bajó del caballo en segundos, fue hasta su prima y verificó rápidamente si estaba herida. Francisco llegó al lado de ellas y preguntó con preocupación: ¿Está bien, señorita Nóbrega? Solene se levantó, miró a Francisco y dijo con firmeza: ¿La lleva de vuelta? Por favor, yo iré tras el caballo. Francisco respondió de inmediato: el empleado irá tras él. Solene negó con la cabeza y dijo: no puedo perderlo. Lleve a la señorita Cristina para que reciba cuidados, por favor. Cristina, acostada en el suelo, con una expresión de dolor que parecía mayor de lo que la caída justificaba, gimió y cerró los ojos. Francisco la miró, luego miró a Solene y dijo: está bien. Solene montó y partió. Francisco ayudó a Cristina a levantarse, la colocó en el caballo con cuidado y sostuvo las riendas, guiando al animal de regreso a la mansión despacio. Cuando llegaron, Valencia vino corriendo en cuanto vio a su hija llegar, encorvada sobre el caballo. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz alta y los ojos muy abiertos. Francisco bajó, ayudó a Cristina a desmontar y respondió con calma: el caballo de la señorita Nóbrega la tiró. ¿Pueden atenderla, por favor? Margarida estaba en la puerta observándolo todo en silencio. Cristina miró a Francisco con una mirada que era mitad dolor y mitad súplica, y preguntó: ¿a dónde va usted? Él la miró y respondió apenas: voy a ayudar a Solene a encontrar el caballo. Y sin esperar respuesta, bajó los escalones y salió por la propiedad. Valencia se quedó de pie mirando la puerta por donde él había salido, con esa expresión de quien va acumulando problemas y ya no sabe dónde poner el siguiente. Margarida bajó los escalones con calma, miró a Valencia con una curiosidad genuina y preguntó: ¿quién es Solene? Valencia suspiró hondo y respondió: es nuestra empleada. Francisco salió por la propiedad a paso rápido, sin haber pedido orientación a Juan, sin haber pensado muy bien en lo que estaba haciendo, sabiendo solo que quería encontrarla. Mientras caminaba por las tierras y sus ojos recorrían el horizonte abierto, fue viendo con claridad lo que la conversación del primer día ya había empezado a mostrar. Las tierras estaban completamente abandonadas, sin plantaciones, sin trabajadores, sin ninguna señal de actividad reciente. Y no era abandono de pocos meses, era de años. La hierba tomaba los caminos, las cercas estaban rotas en varios puntos, y no había un alma trabajando en todo ese espacio. Entonces era eso: no tenían dinero, y Alexandre había fingido que lo tenía durante todo ese tiempo. Francisco guardó aquello dentro de sí, y continuó caminando hasta que vio a lo lejos, en lo alto de una colina, la silueta de Solene montada en el caballo buscando al animal que había huido. Aceleró el paso y se acercó a ella. ¿Ninguna señal de él?, preguntó cuando llegó a distancia de voz. Solene suspiró y respondió: no, corrió muy asustado. Francisco dijo con naturalidad: te ayudo a encontrarlo. Solene lo miró por un instante y luego dijo: señor, ¿por qué no está con la señorita Cristina? Ella cayó del caballo, va a ser su prometida, debería estar con ella. Francisco la miró con una sonrisa tranquila y respondió: prefiero estar aquí. Fue entonces cuando los dos oyeron al mismo tiempo un relincho que venía desde abajo de la colina, y Solene giró el caballo y bajó hacia el sonido sin dudar. Encontraron a Mirtilo parado al lado de un arroyo, pastando con la mayor tranquilidad del mundo, como si nada hubiera pasado. Solene bajó del caballo, caminó hacia él con pasos calmados y dijo bajito mientras extendía la mano hacia el hocico del animal: hola, mi amor, me preocupé por ti. Francisco bajó de su caballo y se quedó observando la escena.
Luego miró a Mirtilo con atención y dijo: «¿Este caballo es tuyo?». Solene respondió mientras pasaba la mano por el cuello del animal: «Era de mi padre. Es el más viejo y el más tranquilo de todos». Francisco se acercó, examinó al animal con los ojos de quien entiende del tema y dijo despacio: «Solene, este caballo es de raza pura. ¿Cómo tenía tu padre un caballo así?». Solene percibió inmediatamente que había dicho más de lo que debía. Se quedó en silencio por un segundo, recompuso la expresión y respondió: «Señor, es mejor que volvamos. Como dije, su atención debe ser para la señorita Cristina». Francisco no retrocedió. Dio un paso hacia ella, se quedó parado muy cerca y dijo con una voz que ya no tenía la ligereza de antes, era firme y directa: «Solene, mírame y escúchame. Ese matrimonio no va a suceder. Y ahora tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria». El arroyo corría manso entre las piedras, con ese sonido suave de agua que no tiene prisa, y los 3 caballos pastaban tranquilos en la orilla, como si el mundo a su alrededor fuera el lugar más calmado que existía. Francisco caminó hasta las piedras más grandes que quedaban al borde del agua, se detuvo y se volvió hacia Solene. «Ven, siéntate aquí», dijo con una voz que no era orden, era invitación. Solene se quedó quieta por un segundo, lo miró y luego miró las piedras, y entonces suspiró hondo y fue a sentarse. El sol de la mañana caía de lado, filtrado por las copas de los árboles que crecían a lo largo del arroyo, y había en aquel lugar una belleza simple y honesta que parecía muy distante de todo lo que ocurría dentro de aquella mansión. Francisco pasó las manos por el cabello pelirrojo con ese gesto de quien está organizando los pensamientos antes de hablar, y entonces dijo: «Sé que los Nóbrega están sin dinero». Solene no respondió, pero tampoco desvió la mirada. Él continuó: «Si hay algo que entiendo, es de tierras. Esas tierras están abandonadas desde hace años, Solene, no es de ahora. Y es imposible que una casa con dinero tenga tan pocos empleados como esa casa tiene». Hizo una pausa, la miró y dijo con una seriedad que no era juicio, era preocupación genuina: «Noté que tú y la otra señora están desde temprano hasta tarde en la noche trabajando sin parar. Eso es inhumano, Solene. En mi casa los empleados hacen 2 turnos para que nadie quede agotado. ¿Por qué aquí es diferente?». Hizo una pausa corta y entonces dijo con calma: «Estoy en lo cierto, ¿no?». Solene lo miró por un largo momento. Había en esos ojos verdes una honestidad que ella no estaba acostumbrada a encontrar, especialmente en hombres de título, hombres que vivían dentro de mansiones y raramente veían lo que ocurría fuera de ellas. Ella respiró hondo y dijo con cuidado: «Señor, es mejor que volvamos. No puedo hablar de mis patrones». Francisco suspiró, inclinó levemente el cuerpo hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y dijo con una tranquilidad desarmante: «No sabes mentir, Solene». Ella no respondió. Él continuó, con la voz más baja ahora, como si estuviera pensando en voz alta: «Explícame cómo tu padre tenía un caballo pura sangre. Explícame cómo la señorita monta de esa forma, con esa maestría, porque lo que hiciste hoy para salvar a la señorita Cristina, ni yo habría podido hacerlo con esa rapidez». Hizo una pausa, y entonces dijo con una delicadeza que llegó profundo: «Y en la cena de ayer, cuando mi madre elogió el collar de esmeraldas en el cuello de la señora Nóbrega, vi tu rostro, Solene, vi tu tristeza». El silencio que siguió era diferente de los otros silencios, tenía peso y temperatura, y Solene sintió cada palabra de él posarse dentro del pecho, como si estuviera leyendo lo que estaba escrito en un lugar que ella nunca había mostrado a nadie. Francisco se levantó despacio de las piedras y ella lo siguió con la mirada sin saber qué esperar. Él caminó hacia ella y entonces hizo algo que ella no esperaba. Se arrodilló frente a ella, en la tierra húmeda junto al arroyo, y la miró de abajo hacia arriba con una expresión que mezclaba sorpresa y certeza al mismo tiempo. «Esos ojos», dijo despacio,
como si estuviera llegando al final de un camino largo. Sé de... ¿Dónde te conozco? Solene se quedó completamente inmóvil. Él continuó. Hace 15 años se inauguró la capilla aquí en Monteverdejo. Vine con mis padres para la ceremonia. Una sonrisa suave apareció en la esquina de su boca mientras los recuerdos iban llegando. Estabas en el patio con tu padre. Los niños se quedaron afuera mientras los adultos entraban, y tú eras la chica que corría detrás de todos y ganó todos los juegos. Él sonrió de verdad ahora, una sonrisa que llegó a los ojos. Recuerdo esos ojos azules tuyos, nunca los olvidé. Solene se quedó mirándolo, y algo dentro de ella se movió suave e irresistible, como el agua del arroyo a su lado, porque ella también se acordaba. No era común encontrar chicos pelirrojos en aquellos lugares, y había uno que corría rápido, pero que ella había dejado atrás en uno de los juegos, y que había reído de una forma que ella no había olvidado. Francisco entonces dijo con voz firme y gentil al mismo tiempo: «Solene, eres hija del marqués, Otavio de Guzmán. Ahora dime, ¿por qué eres la empleada de esta casa?» Solene lo miró, y había en los ojos de él una pregunta sin trampa, sin juicio, solo el deseo sincero de entender. Él había descubierto todo sin que ella necesitara decir una sola palabra, y eso era al mismo tiempo aterrador y extraño, de una forma que ella no sabía nombrar. Dijo bajito: «Señor, eso va a complicar mi vida». Francisco entonces hizo algo que la desarmó por completo. Extendió las manos y tomó las de ella con cuidado, como quien sostiene algo frágil sin apretar demasiado, y dijo: «Dime la verdad. Quiero entender, Solene. Necesito mucho entender». Solene miró las manos de él alrededor de las suyas, sintió el calor de ese contacto simple y honesto, y luego, despacio, retiró las manos de vuelta a su regazo. Se quedó en silencio por un momento, mirando el arroyo, y entonces comenzó a hablar. «Mi madre era empleada de la casa, y mi padre estaba viudo en esa época. Se enamoraron, pero no podían asumir el romance ante el mundo. La sociedad jamás aceptaría a un marqués con una empleada, así que vivían aquí en la propiedad como una pareja». La voz de Solene salía pausada y clara, sin drama, de la forma de quien cuenta una historia que ya ha cargado demasiado tiempo dentro de sí. Ella quedó embarazada de mí, y cuando cumplí 5 años, falleció. Pero mi padre siguió criándome como su hija. Yo tenía todo lo que necesitaba: estudios, música, etiqueta. Él no dejó que me faltara nada. Hizo una pausa, corta, y continuó: «Entonces tía Valencia también quedó viuda, y mi padre la recibió con sus 2 hijos. Todo lo que me daba a mí, se lo daba también a ellos. Pero a tía Valencia nunca le gusté. Eso nunca lo escondió. Jamás aceptaría como familia a una hija de una empleada». Miró el arroyo por un segundo y luego completó: «Cuando cumplí 15 años, mi padre cayó del caballo. Se lastimó. Pasó meses en la cama sin mejorar, y entonces él también partió. Cuando el abogado leyó el testamento, todo había sido dejado a tía Valencia. Iba a enviarme a un orfanato, pero Felipa intervino y la convenció de dejarme en la casa como empleada». Hizo una pausa, respiró y terminó: «Mi padre tenía mucho dinero, no solo por el título. Era un hombre inteligente que sabía manejar los negocios. Pero ellos gastaron cada centavo, y yo no pude hacer nada. Y esa es mi historia». Francisco la escuchó hasta el final, sin interrumpir ni una sola vez, con esa cualidad rara de un hombre que sabe que escuchar es más que quedarse en silencio. Cuando ella terminó, él se quedó callado por un momento, y entonces dijo con una firmeza suave: «Si tu padre te amaba, Solene, no tiene sentido que te dejara sin nada». Solene lo miró y respondió: «Felipa leyó el testamento. Estaba correcto, todo estaba escrito allí». Había un dolor antiguo en esas palabras, no el dolor agudo de quien todavía sangra, sino el dolor sordo de quien aprendió a vivir con una herida que nunca cerró del todo. Ella se levantó de las piedras, acomodó el vestido y dijo con esa firmeza serena que era su marca:
Es mejor que volvamos. ¿Qué pretende hacer con lo que sabe? Francisco también se levantó, se quedó de pie frente a ella y la miró por un instante largo, con esa expresión de quien tomó una decisión y no tiene la menor intención de retroceder. «Vamos a resolver esto juntos», dijo él con simplicidad. Solene suspiró hondo y respondió bajito, más para sí misma que para él: «Mi tía va a despedirme». Y era verdad, y ella lo sabía, mejor que nadie. Si Valencia supiera que ella había contado cualquier cosa a ese hombre, estaría en la calle antes del anochecer, sin trabajo, sin techo, sin a dónde ir. Era todo lo que tenía. Esa casa que debería haber sido suya y que se había convertido en su prisión. Francisco la miró, y había en sus ojos verdes algo que ella no esperaba encontrar allí, a la orilla de un arroyo en una mañana que había comenzado con un caballo asustado y una caída al suelo. Había respeto, había admiración, de verdadera, y había una firmeza que decía que él no era del tipo que dice y no hace. Él dio una media sonrisa y dijo con una voz que llevaba calor y determinación al mismo tiempo: «Eres una mujer muy valiente y admirable, Solene, diferente de todas las mujeres que he conocido». Hizo una pausa y entonces dijo: «Pero nosotros dos solo tenemos una salida ahora». Ella lo miró y preguntó: «¿Cuál?». Él extendió la mano hacia ella y respondió: «Enfrentar esto juntos. ¿Vamos?». Solene miró aquella mano, extendida, aquellos dedos abiertos esperando por los suyos, y por un segundo se quedó quieta con el corazón pesando más de lo que debería. Había un riesgo enorme en ese gesto simple, había consecuencias que ella ya podía ver con claridad, había todo lo que podría salir mal. Pero también había, por primera vez en mucho tiempo, alguien a su lado que había elegido estar allí. Ella levantó los ojos hacia su rostro y entonces, despacio, puso la mano en la de él. «Vamos», dijo ella con una sonrisa pequeña y verdadera que llegó a los ojos azules. Los dos soltaron las manos, fueron hasta los caballos, y Solene tomó las riendas de Mirtilo con la seguridad de siempre, mientras Francisco montaba en el suyo. Siguieron por la propiedad lado a lado, conduciendo al caballo viejo por el camino de regreso a los establos, con el sol de la mañana ya alto, y el silencio entre los dos lleno de cosas que todavía no tenían palabras, pero que ambos ya podían sentir con toda claridad. Francisco y Solene entraron en la mansión y siguieron por el corredor hacia la sala. Cuando llegaron a la sala, Cristina ya estaba sentada en el sofá cambiada y arreglada, con una taza de té entre las manos y los hombros levantados, en esa postura de quien quiere parecer que está bien. Margarida estaba en un sillón a su lado, y Valencia permanecía de pie cerca de la ventana, con ese porte de anfitriona satisfecha que usaba como armadura. Fue entonces cuando Alexandre entró por la puerta lateral con una sonrisa, animada sin saber absolutamente nada de lo que había ocurrido aquella mañana, miró a Francisco y dijo: «¿Estás listo, Francisco? Podemos cabalgar ahora si quieres». Valencia miró al hijo con una expresión que él no supo leer, y luego volvió los ojos hacia Francisco, que estaba de pie al lado de Solene, con una seriedad en el rostro que ella nunca había visto en él antes. Valencia percibió inmediatamente que había algo diferente en aquel hombre, algo que no estaba allí cuando había salido por la mañana, y trató de actuar rápido. Miró a Solene con naturalidad y dijo: «Solene, ve a ver si Gertrudes no necesita ayuda en la cocina». Francisco no dejó que ella saliera. Dijo con una calma que tenía más peso que cualquier irritación: «¿La señorita Cristina no le contó que Solene salvó su vida hoy?». Hizo una pausa y añadió: «¿Y la señora no va a agradecer?». El silencio que se instaló en la sala fue de ese tipo que hace que todos se detengan y presten atención sin que nadie necesite pedirlo. Margarida se levantó del sillón despacio y se acercó a Solene. Se quedó parada frente a ella por un instante, mirando aquel rostro con una atención que iba más allá de la curiosidad, y luego volvió los ojos hacia su hijo. En esa mirada rápida entre los dos, ella entendió todo sin que una sola palabra necesitara ser dicha. Se volvió hacia Solene y dijo con una simplicidad genuina: «Muchas gracias, Solene, por salvar a la señorita Cristina. Fue una verdadera heroína».
Solene sonrió y dijo, «No fue nada, señora». Francisco, entonces, se volvió hacia Valencia y dijo con la misma calma de antes, «Y entonces, señora Nóbrega, la señora no tiene nada que decir a la señorita Solene». Valencia sonrió con esa sonrisa que durante años había usado para cubrir lo que no quería mostrar, y respondió, «Claro que sí. Muchas gracias, Solene, por salvar a mi hija hoy». Francisco la miró por un momento y dijo, «¿La señora no tiene nada más que decir?». Valencia frunció levemente el ceño, los ojos chispeando, una impaciencia que mantenía disfrazada, y respondió, «¿Qué más tendría que decirle a una empleada, señor Montemor? Ya le agradecí». Francisco dio un paso hacia ella, solo un paso, despacio y deliberado, y dijo con una voz que llenó toda la sala sin necesidad de subir el tono, «A una empleada no, señora Nóbrega». Hizo una pausa que duró el tiempo exacto para que todos en la sala contuvieran la respiración. «A su sobrina, Solene Rodríguez, o mejor dicho, Solene Guzmán, hija del marqués Otavio de Minos y Causmamo». La taza de Cristina resbaló de sus dedos y golpeó el suelo con un estallido que resonó por la sala como un disparo. Alexandre quedó completamente blanco, los labios entreabiertos sin poder formar una sola palabra, los ojos saltando entre Francisco y la madre, sin saber dónde posarse. Valencia dio un paso atrás, como si las palabras hubieran empujado su cuerpo físicamente, pero se recompuso con una rapidez que revelaba cuánto había practicado ese disfraz durante años. «No entendí, señor Montemor», dijo con una voz que intentaba sonar confundida y sonaba apenas vacía. Margarida se quedó de pie mirando aquella escena completamente atónita, los ojos yendo de Solene a su hijo, y preguntó, «¿Cómo así, hijo?». Francisco no apartó los ojos de Valencia cuando respondió, «Madre, la señorita Solene es sobrina de la señora Nóbrega y vive en esta casa como empleada». Hizo una pausa. «Y hay más, ella robó la fortuna de Solene. Por mi experiencia con estas cuestiones, contrató a un abogado que alteró el testamento legítimo del marqués Otavio. No solo robó, sino que gastó cada centavo, y ahora quiere casar a su hija conmigo para resolver el problema que creó con sus propias manos». Dejó que las palabras ocuparan el espacio por un instante y concluyó, «Pero eso no va a suceder». Valencia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero no era una mujer que se derrumbara sin luchar. Sus ojos chispearon, su postura se endureció y dijo con una frialdad que llevaba años afilando, «Esa acusación es muy grave, señor Montemor. El señor no puede entrar en mi casa y hacer acusaciones gravísimas contra mi familia». Enderezó el vestido con un gesto brusco y dijo, «Me gustaría que se fueran, inmediatamente». Francisco se volvió hacia Margarida con una calma absoluta y dijo apenas, «Arregla tus cosas, madre, vamos a partir». Solene permanecía quieta cerca de la puerta, con esa expresión contenida de quien está sosteniendo muchas cosas al mismo tiempo y no va a dejar que ninguna cabe frente a quien no merece verla. Fue entonces cuando Valencia se movió hacia ella con los ojos encendidos por una rabia que años de control ya no podían contener, y Francisco se colocó inmediatamente entre las dos, con un paso rápido, y dijo con una firmeza que ya no tenía ninguna cortesía, «La señora no se atreva a tocarla». Valencia se enfureció, dio media vuelta y salió de la sala con pasos duros que resonaron por el corredor. Cristina y Alexandre se quedaron sentados en el sofá como dos estatuas sin color ni expresión, con todos los planes que habían construido derrumbándose a su alrededor en silencio. Algún tiempo después, mientras Jacinta ayudaba a Margarida con las maletas en la carruaje en el patio, Francisco miró a Solene de pie, observándolas con esa mirada de quien está intentando calcular un futuro que de repente se quedó sin suelo. Caminó hasta ella y preguntó con voz baja, «¿Por qué estás nerviosa?». Solene lo miró y dijo con esa honestidad directa que era su marca, «Señor, ahora estoy en la calle, sin empleo». Francisco la miró por un segundo y sonrió con esa calma que tenía el poder desconcertante de hacer que el mundo pareciera menos aterrador de lo que era.
Vas a venir conmigo. Pensé que ya lo habías notado, dijo simplemente. Fue entonces cuando la puerta de la mansión se abrió con violencia y Valencia apareció en el patio con 2 maletas que arrojó al suelo con una rabia que no necesitaba palabras. «Llévenla con ustedes», gritó con una voz que había perdido cualquier barniz de compostura, los brazos gesticulando hacia la puerta. «Llévenla con ustedes». Margarida se quedó al lado de su hijo. Miró el patio. Luego miró a Francisco y había en sus ojos una vergüenza genuina cuando dijo bajito: «Hijo, perdóname, no imaginé que esta gente fuera así». Francisco la miró con serenidad y respondió: «Madre, no se preocupe, entre en la carruaje para que nos vayamos de aquí». Francisco entonces vio a Solene agachada en el suelo, recogiendo sus cosas que Valencia había tirado, juntando cada pieza con esa dignidad silenciosa que ella mantenía incluso cuando el mundo insistía en no tratarla con ninguna. Caminó hasta ella, se detuvo a su lado y extendió la mano abierta. «Vamos, Solene», dijo él. Ella se detuvo, miró la mano de él y luego levantó los ojos hacia la fachada de la mansión. Se quedó allí por un instante mirando aquellas paredes, las ventanas, la puerta por donde había entrado y salido 1000 veces sin nunca tener el derecho de llamarla suya. Había crecido allí, había perdido todo allí, había aprendido allí a caber en un espacio cada vez más pequeño, y ahora estaba partiendo. Entonces miró a Francisco y dijo: «No puedo dejar a Felipa y a Gertrudes. Ellas necesitan venir conmigo». Francisco respondió sin dudar ni un segundo: «La carruaje me es grande, vamos a llevarlas, si es lo que quieres». Solene dio la primera sonrisa verdadera de todo aquel día. Solene fue hasta Felipa, que estaba al lado de la carruaje, y le dijo, bajito al oído: «Felipa, ve adentro y llama a Gertrudes, ustedes vienen conmigo». Felipa retrocedió, miró su rostro con una sonrisa que llevaba toda una vida de amor, y fue a buscar a Gertrudes. Poco después, las dos aparecieron en la puerta, cada una con una maleta en la mano, bajando los escalones lado a lado. Valencia estaba de pie en la puerta, observándolo todo con los ojos muy abiertos, y cuando vio a las dos pasar frente a ella, dijo: «¿A dónde van?». Felipa se detuvo por un segundo, miró a Valencia de frente, y respondió con una simplicidad que era más cortante que cualquier discurso podría ser: «Lejos de usted». Y las dos subieron a la carruaje sin mirar atrás ni una sola vez. La carruaje partió por el camino de tierra de la propiedad, y Valencia se quedó de pie en la puerta, mirando cómo el vehículo se alejaba hasta que desapareció en la curva del camino y el polvo bajó lentamente. El trayecto duró todo el día, horas de camino pasando por campos abiertos y aldeas adormecidas. Cuando la carruaje finalmente se detuvo y Solene bajó, la madrugada había llegado y el cielo estaba lleno de estrellas. Se quedó parada por un instante mirando hacia arriba, y lo que vio la dejó sin palabras. La mansión de Casteluna era deslumbrante incluso en la oscuridad de la madrugada, con las ventanas iluminadas por dentro, cuadros enormes visibles por las puertas abiertas del hall de entrada, y candelabros de oro en los corredores que hacían que la luz danzara por las paredes como si la casa respirara. Un señor de cabello blanco llamado Antonio vino a recibirlos en la entrada con una compostura serena, y Francisco dijo con naturalidad de quien está en casa: «Antonio, prepara 3 habitaciones. Estas mujeres son mis invitadas. El viaje fue largo y necesitan descansar». Antonio asintió y comenzó a conducir a las 3 mujeres hacia la escalinata. Antes de dar el primer escalón, Solene se detuvo, se volvió hacia Francisco y lo miró por un instante con esos ojos azules que llevaban todo lo que las palabras no podrían expresar. Había en esa mirada gratitud, había cansancio, había algo más profundo que ella aún no sabía nombrar. Entonces dijo bajito, con una simplicidad que pesaba más que cualquier discurso: «Gracias, señor, por todo». Y subió las escaleras siguiendo a Antonio. Francisco se quedó de pie en el hall mirando cómo ella subía, y Margarida llegó al lado de su hijo con ese paso suave de quien no quiere interrumpir un pensamiento,
pero tiene una pregunta que no puede contener. Colocó la mano en su brazo con delicadeza y dijo bajito: «Hijo, ¿sabes bien lo que estás haciendo?». Francisco giró el rostro hacia ella, y había en esa sonrisa una certeza que Margarida reconoció porque la había visto antes, en el rostro de su marido, en aquellos días en que él sabía exactamente dónde estaba pisando y no tenía la menor duda de que era el lugar correcto. «Madre», dijo él con calma, «estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Confías en mí?». Margarida miró a su hijo por un largo momento, y entonces sonrió de esa manera de madre que ya entendió todo sin necesitar una sola palabra más. «Tienes un corazón muy bueno», dijo bajito, «y claro que confío, y me gustó, Solene». A la mañana siguiente, cuando la mansión de Casteluna aún despertaba despacio con la luz del sol entrando por las ventanas altas de los corredores, Felipa y Gertrudes ya estaban de pie antes que todos. Margarida había dejado muy claro la noche anterior que las dos eran invitadas en aquella casa y que no había ninguna necesidad de trabajo, que podían descansar y usar el espacio con toda la libertad que quisieran. Pero Felipa no era mujer que se quedara quieta, nunca lo había sido, y la idea de pasar el día sin hacer nada la incomodaba más que cualquier tarea difícil. Y Gertrudes simplemente no conseguía imaginar un día que no comenzara con las manos ocupadas en una cocina. Las dos no aceptaron la orientación de Margarida con ningún pudor. Fueron a conocer a los empleados de la mansión, y sin que nadie necesitara pedirlo, cada una fue encontrando su lugar naturalmente en aquellas paredes que aún eran nuevas para ellas. Después del almuerzo, Francisco fue hasta Solene y dijo con esa calma directa que era su marca: «Solene, acompáñame hasta la biblioteca». Ella lo siguió por el largo corredor de Minuesi, la mansión, pasando por los enormes cuadros en las paredes y por los candelabros de bronce que alineaban el camino, hasta que llegaron a la biblioteca que ocupaba casi toda un ala de la planta baja. Era un ambiente que impresionaba apenas al entrar, con las paredes cubiertas de libros del suelo al techo, una mesa larga en el centro con sillas de cuero oscuro y una luz que entraba por ventanas altas, creando ese tono serio y respetuoso de los lugares donde las decisiones importantes ocurren. Cuando Solene entró, dos señores que estaban sentados en la mesa se levantaron inmediatamente para saludarla con una formalidad respetuosa que ella no estaba acostumbrada a recibir. Francisco se quedó a su lado y dijo: «Solene, este es el señor López Aguiar y este es su hermano Esteban Aguiar. Son abogados directos de la corte». Hizo una pausa y continuó con claridad: «Ellos necesitan que formalices una denuncia contra tu tía, y vamos a averiguar el testamento de tu padre». Solene los miró, luego miró a Francisco por un instante, y entonces se sentó en la silla que él señalaba. Había en ese momento una gravedad que ella sintió en el pecho, incluso antes de tomar la primera hoja. Era el momento de su vida en que finalmente podría saber cuál había sido de verdad la decisión de su padre, lo que estaba escrito en aquel testamento antes de que manos equivocadas lo tocaran. Llenó cada papel con mano firme, respondió cada pregunta con claridad y precisión, sin dudar, sin retroceder. Cuando terminó, los dos abogados recogieron las carpetas con cuidado, se despidieron con respeto y salieron de la biblioteca. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio ocupó el espacio. Solene se quedó mirando la mesa por un momento, y entonces dijo con una voz baja y honesta: «El señor fue a buscar una novia y terminó involucrándose en mis problemas. Lo siento mucho, señor». Francisco la miró directamente y respondió con firmeza tranquila: «Al contrario, tú me salvaste de un problema mucho mayor. Me abriste los ojos sobre esa familia». Hizo una pausa y dijo: «No sé cómo aguantaste tanto tiempo». Solene respondió bajito: «No tuve elección». Francisco se quedó en silencio por un momento, respetando esas palabras y el peso que llevaban. Luego dijo con un tono más ligero: «Mi madre nos invitó a un té más tarde. Quiere conversar contigo». Solene levantó los ojos
y dijo con una sorpresa genuina: ¿En serio? Francisco sonrió y respondió: Quédate tranquila, mi madre no muerde. Más tarde, cuando el sol ya había bajado y la veranda de la mansión estaba bañada por la luz dorada y suave del final de la tarde, Margarida los recibió sentada con la mesa preparada para el té, tazas de porcelana fina y un pastel cortado en el centro. Había en ella una disposición genuina y cálida de escuchar que Solene percibió desde el primer instante. «Solene, siéntate aquí», dijo Margarida señalando la silla más cercana a ella. «Tenemos mucho de qué conversar». Y entonces quiso oírlo todo, desde el principio. Cada detalle, cada parte de la historia que Solene había llevado sola durante tanto tiempo. Francisco se quedó sentado al otro lado de la mesa en silencio durante todo el tiempo, apenas escuchando, con los ojos a veces posados en el rostro de Solene, mientras ella hablaba con esa serenidad de quien aprendió a contar su propio dolor sin perderse en él. Cuando Solene terminó, Margarida se quedó callada por un instante con esa expresión de mujer que escuchó todo y está organizando lo que siente antes de hablar. Entonces dijo con firmeza y calor al mismo tiempo: «Mi hijo contrató a los mejores abogados, Solene. Vamos a descubrir la verdad y hacer justicia». Solene la miró y respondió con una gratitud que era simple y profunda al mismo tiempo. «Estoy muy agradecida a su hijo, señora, por todo lo que está haciendo por nosotras». Margarida sonrió y dijo con naturalidad: «Siéntete a gusto aquí, Solene. Esta casa es tu casa». Francisco entonces se levantó, miró a Solene y dijo: «¿Me acompañas a un lugar?». Ella lo miró con curiosidad y preguntó: «¿Dónde?». Él solo sonrió y respondió: «Ven conmigo». Fueron hasta los establos de la mansión, y cuando Solene llegó a la entrada y vio aquel espacio inmenso, limpio, con el olor a heno y cuero en el aire, y al menos 30 caballos alojados en los establos, sus ojos se abrieron con una admiración que no intentó esconder. 2 caballos ya estaban ensillados y preparados esperándolos. Montaron y partieron por la propiedad a un paso tranquilo, con el viento de la tarde soplando de lado y los campos abiertos extendiéndose alrededor en esa inmensidad verde. Cabalgaron por un buen tiempo hasta que, en una curva del terreno, apareció ante ellos una pequeña comunidad enclavada dentro de las propias tierras del duque, con casitas de paredes encaladas, niños corriendo entre los árboles y hombres trabajando en las plantaciones al fondo. Solene miró aquello con una expresión que mezclaba sorpresa y encanto y preguntó: «¿Ellos viven en sus tierras?». Francisco sonrió y respondió: «Sí, las tierras son enormes, y aquí tienen todo: vivienda, un buen salario, están cerca de sus familias». Apenas bajaron de los caballos y los niños ya venían corriendo hacia Francisco con ese entusiasmo sin ceremonia, de quien sabe que es realmente bienvenido, gritando su nombre, tirando de las mangas de su abrigo y mirando a Solene con esa curiosidad abierta y sin malicia que solo existe en la infancia. Francisco se agachó para hablar con algunos de ellos con una naturalidad que no tenía nada de forzada, como si fuera algo que él hacía siempre porque quería, no porque necesitara hacerlo. Después fue a conversar con los hombres sobre las plantaciones, sobre la tierra, sobre lo que estaba creciendo y lo que necesitaba cuidado. Solene se quedó observando aquella escena en silencio, y algo comenzó a moverse dentro de ella, despacio e irresistiblemente. Había crecido viendo a su tía tratar a los empleados como piezas descartables, nombres sin rostro que podían ser despedidos cuando dejaban de ser convenientes. Y allí estaba ese hombre que había construido toda una comunidad para que las personas que trabajaban para él pudieran vivir con dignidad y cerca de quienes amaban. Solene conversó con las mujeres del poblado, que la recibieron con un calor simple y verdadero, felices con la presencia de una visita diferente. Y cuando partieron de regreso, con el sol ya bajo y las sombras alargándose en el camino, Francisco cabalgó a su lado y preguntó con una sonrisa en la comisura de la boca: «¿Y entonces, qué te pareció?». Solene lo miró y respondió con una honestidad que salió antes de que pudiera medirla: «Señor,
Me pareció fantástico lo que hace por esas personas. Me impresionó mucho. Francisco la miró con ese brillo en los ojos verdes y dijo, ¿logré impresionarte? Solene sintió el calor subirle al rostro sin pedir permiso y respondió bajito, lo logró. Y desvió la mirada hacia el camino que tenían por delante. En los días que siguieron, mientras esperaban el regreso de la investigación, Francisco y Solene fueron acercándose de una manera que ninguno de los dos había planeado. Francisco había prohibido a Solene trabajar o hacer cualquier cosa dentro de la mansión. Pero con Felipa y Gertrudes no tuvo ningún éxito. Felipa se había convertido en la dama de compañía de Margarida. Las dos se entendían con una facilidad que parecía de años, y Gertrudes se había adueñado de la cocina con un entusiasmo que maravillaba a todos, encantada con todo lo que había allí y feliz de una manera que hacía mucho tiempo no se veía en su rostro. Ambas percibían con claridad que la vida de Solene estaba tomando un rumbo nuevo, y eso llenaba cada gesto de ellas con una alegría discreta y firme. Una mañana Solene se despertó temprano, bajó a la cocina y las encontró exactamente así, las dos sentadas a la mesa, con las tazas de café caliente en las manos, conversando bajito con la sonrisa de quien está exactamente donde quiere estar. Solene se detuvo en la entrada de la cocina y las miró por un instante, y aquello la llenó de un calor que vino de adentro hacia afuera sin pedir permiso. Fue hasta ellas y las abrazó a las dos con fuerza, y ambas rieron con esa risa sabrosa de la mañana temprano que ella había echado de menos sin saberlo. Gertrudes se echó un poco hacia atrás, miró el rostro de Solene con ese brillo de quien ha estado guardando una pregunta desde siempre y por fin va a hacerla, y dijo con una sonrisa amplia, «Cuéntanos todo». Hizo una pausa de efecto y añadió, «¿Recuerdas cuando te dije que un príncipe encantado llegaría en carruaje para rescatarte? Ni imaginábamos que sería él mismo el que llegó aquel día». Solene rió con una risa genuina y sonora y respondió con cariño, «Tenías razón». Pero entonces la sonrisa se fue volviendo más suave, más pensativa, y ella dijo con una seriedad que venía de un lugar profundo dentro de sí, «Pero nosotros dos somos de mundos diferentes, Gertrudes. No quiero ilusionarme con él». Felipa, que había permanecido callada escuchando con la taza en las manos, la colocó despacio sobre la mesa. Miró a Solene con esos ojos que la conocían mejor de lo que ella misma se conocía, y dijo con una firmeza tranquila que no dejaba espacio para discusión, «Ustedes dos están enamorados, Solene. Solo hay que mirarlos cuando están juntos». 4 semanas habían pasado desde que Solene había llegado a la mansión ducal de Casteluna, y aquella mañana todavía dormía cuando oyeron 3 golpes suaves en la puerta de su habitación. Era Felipa, de pie en el corredor con esa sonrisa que escondía más de lo que mostraba, y dijo apenas, Solene abrió la puerta. «Arréglate. Él quiere verte allá en el establo». Solene parpadeó con el sueño aún en los ojos y dijo con una sorpresa genuina, «¿Él quiere montar a caballo a esta hora de la mañana?». Felipa la miró con esa paciencia de madre que ya perdió la cuenta de cuántas veces tuvo que insistir sin explicar, y dijo solamente, «Solene, solo ve, por favor». Solene la miró por un segundo, intentando leer lo que había en aquel rostro, pero Felipa no mostró nada. Entonces dijo, «Está bien, ya voy», y fue a arreglarse. Felipa la acompañó hasta la puerta de la mansión, con esa sonrisa todavía en el rostro, y Solene siguió sola por el camino de tierra que llevaba a los establos, con el rocío de la mañana aún posado en la hierba y el cielo de un azul claro y fresco que prometía un día bonito. Los empleados aún no habían empezado a trabajar, y había en la propiedad esa quietud suave de los lugares grandes cuando el mundo todavía no ha despertado completamente. Francisco estaba de pie en la entrada de los establos, con abrigo oscuro y botas de cuero, con las manos libres y un semblante que Solene no consiguió leer desde lejos. Ella caminó hasta él y dijo con naturalidad, «Buenos días. ¿Quiere montar a caballo tan temprano?». Francisco sonrió de ese modo que llegaba a los ojos, verdes antes de llegar a la boca, y dijo simplemente,
Ven. Extendió la mano hacia ella y comenzó a caminar por el corredor de los establos, pasando por un caballo y luego por otro, siguiendo hasta el fondo, hasta el último establo del corredor. Se detuvo frente a la puertecilla de madera, miró a Solene y la abrió. Ella entró, y lo que vio la dejó completamente inmóvil por un instante. Allí dentro, tranquilo y bien cuidado, con el ojo oscuro y manso de siempre, estaba Mirtilo. El caballo giró, el hocico hacia ella como quien reconoce antes de ver, y Solene no pensó. Fue hasta él con pasos rápidos y lo abrazó por el cuello con esa fuerza de quien vuelve a encontrar algo que ya había renunciado a tener de vuelta, los ojos cerrados y la frente apoyada en el pelaje cálido del animal. Francisco se quedó parado observando aquella escena en silencio, con esa mirada de quien hizo algo bueno y no necesita aplausos para saberlo. Entonces se acercó despacio, y Solene sintió su presencia a su lado incluso antes de abrir los ojos. Él estaba sosteniendo un papel doblado, grande, y se lo extendió sin decir una palabra. Solene lo miró el papel y preguntó, «¿Qué es esto?». Francisco respondió con calma, «Lee». Ella abrió el papel despacio, las manos ligeramente temblorosas sin que ella se lo hubiera pedido a ellas, y comenzó a leer. Y a medida que sus ojos recorrían cada línea, el mundo alrededor fue quedándose más silencioso, como si el aire hubiera dejado de moverse. Era el testamento de su padre, el testamento verdadero, el original, con la letra del marqués Otavio y el sello de la corte. Y lo que estaba escrito allí era todo lo que Valencia le había robado durante 10 años. El marqués había dejado una suma generosa de dinero para su hermana, sí, pero la propiedad, las joyas, los caballos y las tierras eran de Solene. Todo siempre había sido suyo, todo el tiempo, mientras ella arreglaba camas y servía mesas y tragaba humillaciones, todo aquello era suyo por derecho. Solene se quedó mirando el papel por un largo momento, con los ojos recorriendo las líneas una vez y luego otra, como si necesitara releer para creer lo que veía. Francisco se quedó a su lado en silencio respetuoso, dejando que aquel momento llegara en su propio tiempo. Entonces dijo con voz baja y firme, «Él te amaba, Solene, todo siempre fue tuyo». Ella levantó los ojos del papel y lo miró, y había en su rostro una mezcla de cosas que ninguna palabra podría organizar con precisión. Entonces, en un gesto que ella misma no planeó, dio un paso hacia Francisco y lo abrazó con fuerza, con los brazos alrededor de él y el rostro apoyado en su pecho, y dijo con la voz entrecortada, «Gracias por traer a Mirtilo y por devolverme todo lo que era mío». Francisco cerró los brazos alrededor de ella sin dudar, con esa firmeza suave de quien está exactamente donde quiere estar, y dijo en voz baja, «Hicimos justicia». Se quedaron así por un instante que tenía la textura de las cosas que no se olvidan, y entonces Francisco dijo con la voz calmada y seria, «Quiero avisarte que tu tía fue arrestada. La devolución de la casa ya fue hecha, Solene. Ella no podrá devolver lo que gastó, pero la corona compensará cada centavo, pues aceptó el testamento falso sin verificar su veracidad. Recibirás todo y podrás decidir qué hacer con las tierras». Solene retrocedió despacio, quedó de pie frente a él, procesando cada palabra, y entonces dijo con esa serenidad directa que era su marca, «Entonces, ahora que recuperé la casa, puedo volver, y no lo molestaré más. Usted salvó mi vida, hizo muchas cosas por mí». Francisco no dejó que terminara el pensamiento. Extendió las manos y tomó las de ella con cuidado, los ojos fijos en los de ella, y dijo, «¿Crees que después de todo esto voy a dejarte partir?». Solene lo miró y dijo con una firmeza que escondía cuánto su corazón estaba fallando en ese momento, «Pero, señor, yo no soy noble. No puedo ilusionarme con tener algo con usted». Francisco la miró por un segundo, y entonces dijo con una sonrisa que tenía al mismo tiempo ligereza y seriedad, «Llámame Francisco, Solene». Ella respiró hondo y dijo, «Francisco, ¿por qué dices esas cosas? ¿Qué es lo que realmente quieres conmigo?».
Él dio un paso hacia ella, se quedó parado muy cerca, y entonces levantó la mano y tocó el rostro de ella con los dedos, suave y deliberado, como quien toca algo precioso que no quiere romper. El silencio de los establos alrededor de ellos era absoluto, y la mañana entraba por la ventana alta con una luz que parecía haber sido hecha para ese momento. Francisco miró los ojos azules de ella y dijo con una voz que ya no tenía ninguna vacilación, la voz de un hombre que sabe exactamente lo que siente y ya no lo va a guardar. «Te quiero, Solene, desde la primera vez que te vi». Hizo una pausa y continuó, cada palabra llegando con un peso imposible de no sentir. «Y no sirve de nada mirarme así, como si estuviera diciendo algo imposible. Yo sé quién eres, sé de dónde vienes, sé todo lo que sufriste en aquella casa, y nada de eso cambia lo que siento. Al contrario, fue justamente eso lo que me hizo admirarte desde el primer momento. Eres la mujer más valiente que he conocido». Hizo una pausa, y sus ojos no se apartaron de los de ella ni por un instante. «Y ahora me dices que simplemente piensas irte, como si todo lo que ocurrió entre nosotros no hubiera significado nada. Pues yo no acepto eso, no después de todo, no después de haberte conocido». Y Francisco completó con una voz que bajó aún más, íntima y verdadera, llegando solo hasta ella. «Porque la verdad, Solene, es que no te traje de vuelta solo para devolverte tu casa o tus tierras. Luché por ti, porque ya no puedo imaginar esta vida sin tu presencia en ella. Te amo, Solene, y no importa lo que diga el mundo, no pienso dejarte ir». Y entonces se acercó y la besó, con esa ternura de quien esperó el momento correcto y sabe que ha llegado a él, un beso suave y firme, al mismo tiempo que tenía el sabor de las cosas que llegan después de mucho sufrimiento, y por eso son más hermosas de lo que serían en cualquier otro momento. Cuando Francisco se apartó, sus ojos verdes encontraron los de ella con un brillo que mezclaba amor y esa travesura suave que era parte de él, y dijo, «¿Logré convencerte?». Solene lo miró por un segundo, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que había tardado toda una vida en llegar con esa ligereza, y respondió, «Yo también te amo, Francisco. No me voy a ir, en realidad ya me habías convencido». Él la miró con esa ternura que ella ya había aprendido a reconocer como la más verdadera de todas sus expresiones, y dijo, «Tengo una cosa más». Sacó del bolsillo del abrigo un segundo papel, doblado con cuidado, y se lo entregó. Solene lo abrió con manos que temblaban levemente, y cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, su mano fue a la boca por instinto. Era un documento de la corte, y lo que estaba escrito allí era el reconocimiento oficial de Solene Rodríguez como Solene Gusmão, hija legítima del marqués Otavio de Gusmão, con todos los derechos que ese nombre llevaba. Solene se quedó mirando esas palabras con los ojos llenos, y Francisco dijo en voz baja, con esa voz que llegaba hondo, «Tu madre estaría feliz de saber que las cosas cambiaron ahora». Esas palabras llegaron a un lugar que ella no esperaba, y no intentó contener lo que sintió. Dio un paso, se lanzó a su cuello con una alegría que ya no cabía dentro del pecho, y dijo con la voz entrecortada y llena de vida al mismo tiempo, «Francisco, eres un hombre increíble. Me devolviste todo y me diste mucho más de lo que podría imaginar. ¿Cómo puedo agradecerte?». Él rió con esa risa cálida que ella había aprendido a amar, esperó a que ella se apartara un poco, y entonces la miró con esa seriedad suave que precedía las cosas más importantes que él decía, y dijo, «Cásate conmigo, Solene Gusmão». Ella sintió el corazón hacer una pausa que duró menos de un segundo, y entonces sonrió con esa sonrisa que llegaba a los ojos azules e iluminaba todo el rostro, y respondió, «Claro que me caso». Y él la besó nuevamente, allí al lado de Mirtilo, dentro de los establos de Casteluna, en un beso que sellaba todo lo que había sido difícil y torcido e injusto, transformando en punto de llegada lo que podría haber sido solo pérdida. La noticia del matrimonio llegó a la mansión como un cohete, y quien menos se sorprendió fue Margarida,
que ya sabía todo incluso antes de que Francisco se lo hubiera contado a Solene, y lo había compartido con Jacinta y Gertrudes con esa sonrisa de madre que solo aparece cuando la felicidad del hijo finalmente llega del modo correcto. Pero Solene quiso contarlo ella misma a sus dos madres adoptivas. Fue hasta la cocina donde Felipa y Gertrudes estaban, se detuvo frente a las dos con el papel del reconocimiento en la mano y los ojos aún brillando, y dijo con una voz que tenía todo dentro de sí al mismo tiempo: «Mi príncipe me salvó, me devolvió mi nombre y quiere casarse conmigo». Gertrudes soltó un sollozo de alegría, caminó hacia ella con los brazos abiertos y la abrazó, y dijo con la voz entrecortada: «Estamos muy felices por ti, mi niña». Jacinta fue justo detrás, abrazó a las dos al mismo tiempo y dijo con los ojos llenos de lágrimas: «Estamos muy felices». Y allí, en esa cocina llena de calor y amor verdadero, Solene Guzmán entendió que la vida no solo había hecho justicia, había hecho mucho, más que eso. 2 meses después, Solene Guzmán se casó con Francisco Montemor, en una fiesta grande y luminosa que reunió a toda la sociedad de la capital. Ella entró en aquel salón y fue presentada a cada persona allí presente como lo que siempre había sido: hija del fallecido marqués Otavio de Guzmán, heredera legítima de un nombre que una mujer cobarde intentó borrar y no consiguió. Valencia continuó presa. Supo que Alexandre partió hacia las Américas y que Cristina se casó con un varón, y la casa y las tierras de Monteverdejo las vendió sin dudar, pues en aquellas paredes había demasiado sufrimiento para convertirse en hogar. Intentó convencer a Felipa y Gertrudes de dejar de trabajar, pero nadie en el mundo había conseguido hacer que esas dos mujeres cambiaran de idea, y Solene desistió con una sonrisa que era rendición y gratitud al mismo tiempo. 1 año después de la boda, Solene dio a luz a una niña de ojos azules que recibió el nombre de Ana, en homenaje a su madre, la mujer sencilla y valiente que había amado sin pedir permiso y se había ido demasiado pronto. 2 años después, llegaron los gemelos, 2 niños, y recibieron los nombres de los abuelos, Otavio y Antenor. Ahora Solene tenía su familia, construida con sus propias manos y con el corazón de un hombre que había llegado para comprometerse con otra y encontró a la verdadera dueña de su corazón. Los niños tenían 3 abuelas: Margarida, Felipa y Gertrudes. 3 mujeres que estaban de acuerdo en absolutamente todo cuando el asunto eran esos 3 pequeños. En una tarde tranquila, Solene abrió la puerta de la biblioteca y encontró a Ana acostada en la alfombra con un libro abierto frente a ella, habiendo elegido ese lugar porque le gustaba quedarse cerca de su padre cuando él trabajaba. Francisco levantó los ojos de la mesa y sonrió cuando la vio entrar. Solene miró a la hija en el suelo y dijo con ese humor que él había aprendido a amar: «Vine a buscarla. No sé por qué no duerme en su cama. Voy a mandar poner una cama aquí en la biblioteca». Francisco rió y preguntó: «¿Y los niños?». Ella respondió: «Están con tu madre y Jacinta en el jardín». Fue hasta él, pasó los brazos por detrás de sus hombros y dijo bajito: «Amor, basta de trabajo, vamos a dar una vuelta». Él cubrió las manos de ella con las suyas y dijo: «Me encanta cuando vienes aquí y me sacas del trabajo». Ella lo besó y dijo: «Te amo». Él sonrió y respondió: «Yo también te amo». Entonces se levantó y llevaron a Ana al cuarto. Después salieron a caballo y fueron a ver el atardecer juntos, como siempre hacían, lado a lado por el camino de Casteluna. Y así llegamos al final de la historia de hoy. Pero antes de irme, necesito dejarte una reflexión que vale mucho. La historia de Solene nos enseña que el amor verdadero no es aquel que te disminuye, que te coloca en un lugar menor del que mereces, que te hace olvidar quién eres. El amor verdadero es aquel que llega, te mira a los ojos y ve en ti lo que el mundo entero se negó a ver. Francisco no amó a Solene a pesar de todo lo que ella había pasado. Él la amó por causa de quién era, por la fuerza que llevaba,
por la dignidad que mantuvo incluso cuando todo le fue quitado. Y más que eso, él luchó para que ella recuperara su nombre, su historia, su lugar en el mundo. Porque el hombre correcto no quiere verte pequeña. El hombre correcto quiere verte completa, siendo quien eres de verdad, sin necesidad de esconder nada, sin necesidad de pedir disculpas por existir. Si tienes a alguien a tu lado que te ayuda a ser más tú misma, que te apoya, que lucha por ti y contigo, cuida eso con todo el cuidado del mundo. Pero si no tienes a una persona así a tu lado, si la persona a tu lado solo quiere disminuirte, no te ilusiones pensando que eso es amor, porque mereces lo mejor que este mundo tiene para ofrecer y nunca aceptes menos de lo que mereces, porque ese amor es raro y es real. Y si aún no ha llegado, no te rindas, un día él te encontrará. Un abrazo enorme a tu corazón del canal Amor y Romance de Época. Hasta la próxima historia.